con todos. Creo algunos nos saludamos, pero todos son saludados ahora desde el púlpito. Creo que usted tiene en su Biblia apartado el texto de Juan capítulo 14, ¿verdad? Que hemos leído. Nuestro hermano Javier ha leído en esta mañana. Juan capítulo 14. Yo decía en la introducción, hoy es un culto especial. Por dos razones, ¿verdad? El Día del Señor, como todos los domingos, y todo el domingo, desde luego. Pero también por el hecho de ser el día que recordamos como el Pentecostés, o la venida del Espíritu Santo. Usted recuerda que este año, bueno, el día de Pentecostés normalmente varía, dependiendo de la fecha de la Semana Santa. Este año, Viernes Santo fue el 29 de marzo, el día que crucificaron al Señor. Y entonces el 31 de marzo, que fue el día de la resurrección, fue domingo, un día como hoy, primer día de la semana. A partir de ese domingo, 31 de marzo, que Cristo resucitó, entonces nosotros venimos recordando algunos eventos que sucedieron durante esos 40 días, ¿verdad? Entonces, desde el 31 de marzo hasta el día jueves 9 de mayo, que recordamos la ascensión, cuando Cristo se fue, en esos 40 días Jesús hizo algunas cosas. Se presentó a los discípulos, se presentó a más de 500, hizo algunas cosas, ¿verdad? Y eso hemos hablado durante esos 40 días. Y ahora desde ese día de la ascensión hasta hoy pasaron 10 días más, es decir, total 50 días, desde la resurrección hasta hoy día, que es el día que recordamos como el Pentecostés. Y la Biblia en el libro de Hechos recuerda claramente esto y nos habla específicamente sobre los días del Señor Jesús que estuvo aquí en la tierra. Por ejemplo, el libro de Hechos capítulo 1, y yo voy a leer. Dice: en el primer tratado, Teófilo, habla Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido. Esto fue en la ascensión, recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles a quien había escogido. Pero que también después de haber padecido se presentó vivo, con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días hasta el Pentecostés, hasta la ascensión. Entonces, hoy día celebramos 50 días después de la resurrección, que es el día del Pentecostés o la venida del Espíritu Santo. El tema de mi predicación esta mañana es conociendo al Espíritu Santo, ¿sí? Porque hablamos de eso y vamos a ver un poco sobre eso. Hermanos, hay una promesa del Señor Jesús que nosotros hemos leído esta mañana. Y quiero leer otra vez capítulo 14 de Juan, versículo 15 hasta el 17 nomás. Hasta el 18 otra vez. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Y esta es la promesa: pero vosotros le conocéis, dice a los apóstoles, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros en forma del Espíritu Santo. Y yo quiero que considere la frase que yo hice un poco de énfasis, la frase que usa Jesús: pero vosotros le conocéis. Los discípulos, Jesús está diciendo a los discípulos, ustedes le conocen. Ustedes le conocen. Y al fin dice, vendré a vosotros. También dice, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Por eso ustedes le conocen, le conocéis. Y en base a esto, hermanos, quiero decir algo. La iglesia, nosotros predicamos y hablamos sobre la obra del Espíritu Santo. Predicamos acerca del Espíritu. Enseñamos sobre el Espíritu. Hablamos acerca de ser llenos, acerca de caminar, acerca de vivir en el Espíritu, acerca de recibir consuelo por el Espíritu o del Espíritu.
Sin embargo, sí es importante mencionar que podemos conocer las doctrinas generales del Espíritu Santo, pero no conocer al Espíritu Santo. Es decir, nosotros podemos conocer las doctrinas, podemos conocer acerca del Espíritu, o saber acerca del Espíritu, pero no conocerle al Espíritu Santo. Y si yo le pregunto a usted en esta mañana, hijo de Dios, ¿ya recibió el Espíritu Santo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Usted conoce al Espíritu Santo? ¿Cuál será la respuesta que usted tiene en esta mañana? El apóstol Pablo fue a una iglesia, a un lugar llamado Galacia, donde fundó la iglesia Los Gálatas. Y él, cuando está allí, va a decir a los Gálatas, va a hacer una pregunta importantísima a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y los Gálatas preguntan al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo hace esta pregunta. Ellos dicen, ni siquiera hemos sabido que hay Espíritu Santo. ¿Acaso hay Espíritu? Entonces el apóstol Pablo, en su preocupación, empieza a preguntar, ¿con qué fuiste bautizado? Y ellos dicen, fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Y Pablo le dice, Juan bautizaba para el arrepentimiento, pero es necesario ir más allá, es necesario conocer al Espíritu. Hermanos, si yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿ya recibió al Espíritu Santo? ¿Tendrá una respuesta usted para eso? ¿Sabrá cuál es la respuesta que usted va a decir, va a mencionar? Posiblemente muchos han de decir, bueno, yo recibí el Espíritu Santo cuando recibí al Señor Jesús. Sí, posiblemente otros pueden decir que recibieron al Espíritu Santo por la oración de fe que hicieron. Otros pueden involucrar sus emociones para decir el Espíritu Santo ya llegó a mi vida, o por una emoción. Sin embargo, hermano, recibir el Espíritu es más que solo una experiencia personal, o es una experiencia personal, pero es más que una experiencia, más que una emoción, más que eso. Recibir el Espíritu Santo, decía el diccionario, es desear tener una capacidad más amplia para un mayor conocimiento de Él. Porque puedo tener una experiencia, pero la experiencia se queda en la experiencia. Pero recibir el Espíritu Santo no es una experiencia, es algo que viene encaminado en un proceso. Entonces, Pablo les decía que explicaba a los Gálatas acerca del bautismo de Juan. Y él dice, Juan solamente preparaba el camino para aquel que iba a venir después de él, haciendo referencia a Cristo. Y por eso era necesario tener fe y recibir el Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos ha dado el gran regalo del Espíritu Santo. Porque Jesús dice, yo me voy, pero el Padre, dice el versículo, el Padre os enviará al Consolador, ¿sí? Vendrá otro después de mí, que va a hacer las funciones que yo hacía. Vendrá otro con tal vez otra función de consolar. Dios ha dado este gran regalo del Espíritu, pero muchas veces nosotros actuamos como que el Espíritu no ha venido, como que el Espíritu no está. El Padre, hermanos, en esta dinámica de enviar a su Hijo y su Hijo recibirlo otra vez y enviar su Espíritu, no envió su Espíritu solamente para demostrarnos cuán interesado está en cada aspecto de nuestras vidas. El Padre envió al Espíritu como nuestro consolador, como nuestra guía en el camino hacia la oración. Él es para nosotros lo que Cristo fue para los discípulos. La promesa de aquellos, y esa era la promesa de Jesús para los discípulos, de aquellos que le siguen, está en el versículo 18, no os dejaré huérfanos. Si ustedes me siguen, no van a quedar huérfanos. El Espíritu vendrá sobre vosotros. Con todo lo que he dicho, mis hermanos,
quiero decir que hay muchas funciones del Espíritu Santo. Obra en medio de nosotros a través de muchas maneras, pero hay dos funciones que yo quiero mencionar en esta mañana. El Espíritu Santo provee a nosotros, en primer lugar, consuelo. Y eso quiero ver esta mañana. Provee consuelo y en segundo lugar, el Espíritu Santo provee guía para encaminarnos hacia la oración. Consuelo a nuestras vidas y guía para orar, para estar frecuentemente orando. Con estas dos cosas, o estas dos funciones del Espíritu, quiero pedir al Señor que sea Él guiando y dirigiendo esta predicación. La primera función, hermanos. La primera función, hablamos del consuelo. Y el versículo 16, yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús lo llama el consolador. Y así la iglesia le conoce, el consolador. Recordemos, el Padre, Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre creador del universo. Hijo, nuestro Redentor, aquel que vino para morir por nosotros. Y Espíritu Santo, nuestro consolador, como una función. Entonces, le conocemos así. Sin embargo, hermanos, no solamente tenemos que conocer el concepto de cuál es la función del Espíritu Santo como consolador, sino que tenemos que saber cómo el Espíritu Santo nos consuela a nosotros, ¿verdad? Porque podemos decir, Él es el consolador, pero ¿cómo me consuela? Y cuando hablamos de consuelo del Espíritu Santo, no solamente pensamos en situaciones tristes de nuestras vidas. No solamente esa es la función de consolarlo cuando estamos tristes. Va más allá que eso. Lo primero que debemos saber, hermanos, es que el Espíritu Santo está lleno de mucho o de todo el amor del mundo. ¿Y sabe qué hace con ese amor con el cual está lleno, por el cual vino hacia nosotros? El Espíritu Santo está lleno de amor, trae amor y derrama amor hacia los pecadores. Esa es como una función de consuelo. Trae amor y derrama amor a pecadores. Ese es un consuelo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, en otras palabras, viene por el Espíritu y sale a chorros para los pecadores. ¡Qué gran noticia! Es derramado hacia nosotros. Y nosotros que no teníamos esperanza. Esa es la función del Espíritu Santo. Su amor sale a chorros. Sale abundante, o es abundante para nosotros. Porque ¿qué merecíamos nosotros? La muerte. Sí, la muerte. Y el consuelo es que no vamos a morir eternamente, sino que vamos a vivir por la eternidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trajo amor en abundancia para nosotros. El consuelo del Espíritu es como una voz que hace eco diciéndonos, nada podrá separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la razón que nada ni nadie podrá separarnos? Mire otra vez el versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La razón, hermanos, queridos, es que hay una promesa con autoridad para recordarla. Porque para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabe? Otra vez el ejemplo. Viene amor derramado para nosotros abundante y dice, para que esté con vosotros para siempre. Y la pregunta es,
¿Quiénes son esos vosotros? ¿Sí? ¿Quiénes son esos vosotros? Y es claro, ¿verdad? ¿A quién se refiere esos vosotros? Mire lo que dice el apóstol Pablo, por favor, busque Romanos capítulo 8. Acompáñenme en Romanos capítulo 8, versículo 14. Si no encuentra, yo puedo leer por usted, ¿ya? Romanos capítulo 8, versículo 14. La palabra del Señor nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son esos vosotros? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y ya mismo vamos a ver cómo el Espíritu nos guía. Pero hermanos, cuando habla de vosotros, se refiere a usted, hijo de Dios. A usted, elegido desde la eternidad. A usted que camina en dirección hacia la cruz, hacia Cristo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hermanos, para que esto se vea como se ve, como es, ¿sí? O sea, como se ve, necesitamos la presencia del Espíritu, indudablemente. A veces nos sentimos muertos espiritualmente, a veces nos sentimos débil, a veces sentimos como que esa gran llama que ardía al principio, ahora solamente de esa llama quedan pequeñas chispas. Y sabe, sobre esto el apóstol Pablo es muy claro en decir también sobre nosotros. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí. El deseo de la carne, de mi viejo hombre, es contra el espíritu, contra mi viejo hombre. Y estos se oponen entre sí. Eso dice el apóstol Pablo. Hermanos, iglesia amada, congregación El Amparo, hay una realidad para cada hijo de Dios. Nosotros vivimos en medio de una batalla. Se opone. Vivimos en medio de una batalla, no solamente conmigo mismo. En medio de una batalla, posiblemente mi carne se opone en contra de su espíritu, de su nueva carne, de su nuevo yo, de su nuevo ser. Es decir, mi carne está en contra de lo que Dios ha hecho en su vida, o posiblemente su carne está en contra de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y hay un conflicto allí, terrible. Y por eso es que hay conflictos entre hermanos también. Porque la carne está luchando contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hermanos, hay una realidad. Vivimos en medio de esta batalla. Y no se sorprenda cuando hay algunas cosas en la iglesia. Hay una batalla y muchas veces sentimos que estamos perdiendo esa batalla. ¿Sabe? Hasta el apóstol Pablo me sorprende con sus palabras. Él dice, gritando en angustia, él dice así, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Batalla, la carne contra el espíritu. ¿Sabe, hermanos? La razón por la cual los hijos de Dios somos tentados es porque el espíritu está haciendo algo maravilloso en su vida. El Espíritu está haciendo cosas maravillosas en usted y su obra, la obra del Espíritu, ha despertado la ira de Satanás. Si usted tiene esas luchas, dele gloria a Dios, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está obrando grandemente en la vida y por eso Satanás quiere confrontar eso. Por eso necesitamos al Consolador. Por eso necesitamos al Espíritu. Porque dice la palabra, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el Espíritu vino para estar con nosotros para siempre. Qué gran promesa, hermano. Qué gran promesa.
Es cierto que la carne es enemistad contra el espíritu. Y si usted está luchando y es porque tiene el espíritu, en serio. La carne es enemistad contra el espíritu, pero el Espíritu Santo en sí es más que vencedor en contra de la carne. ¿Sí? El viejo hombre se transforma, pero el nuevo hombre, guiado por el Consolador, por el Espíritu, siempre es más que vencedor sobre la carne. Tenemos que darnos cuenta que esta batalla nunca va a terminar. Y tal vez esto no sea un consuelo para usted, hermano, pero esta batalla nunca va a terminar. Escucha la palabra del apóstol Pablo. También es otro consuelo por el Espíritu. El Señor dará también juntamente con la tentación la salida. Si en esta batalla el Señor va a dar la salida para que podáis soportar hasta el fin. ¿Sí? Otra vez, hermano, la verdad del Espíritu es que el Espíritu nos trae consuelo de esa manera. Y al final voy a concluir con este primer punto sobre el consuelo. Quiero pasar al siguiente. La otra función del Espíritu es que nos guía a una vida de oración. Yo le digo algo, hermanos. Nunca hubo, y yo honestamente no he visto antes un tiempo cuando las oraciones del pueblo de Dios son más necesitadas que ahora. Nunca vi un tiempo antes donde nuestras oraciones o las oraciones del pueblo de Dios eran tan necesitadas. Vivimos en un mundo enloquecido. Vivimos en un mundo alterado. Se dice que las capas de hielo en el mundo se están derritiendo. Se dice que un diluvio va a inundar la ciudad de Nueva York. Se dice que el calentamiento global matará toda la vida vegetal y por causa de esto se dice que la tierra quedará desolada, totalmente inhabilitada. También se dice que viene una tormenta llamada G4, donde se dice que una parte del sol se desprenderá y será un caos total, una perdición total. Todas estas cargas que se dicen causan estrés. Todas estas cargas de estrés causadas por las noticias están abrumando a la gente. Y dentro de todo esto no estamos excluidos los cristianos. Porque sabe una cosa, hermanos, eso afecta también a los cristianos. El apóstol Pablo dice, eso afecta a aquellos que tienen el Espíritu Santo también, a los hijos de Dios. ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo? Él dice, aún nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, gemimos, esperando ser librados de este mundo inestable, ansiamos nuestra redención. Mientras estos eventos empeoran, hay menos paz. La sociedad busca una fuente de consuelo. Pero ¿sabe? La peor de las noticias es que ese consuelo, esa fuente de consuelo que el mundo está buscando, no lo encuentran fácilmente. No lo encuentran en los amigos, en los profesionales, tal vez. No lo encuentran en la religión, no lo encuentran. Y sabe lo que más me preocupa, que en esta búsqueda nosotros, la gente, empiece a olvidar la importancia de una vida en oración. La importancia que tiene la oración en mi vida, porque el Espíritu Santo está guiándome para llevarme a una vida de oración, encaminarme hacia ese lugar, hacia ese camino. Pero todas esas preocupaciones en la mente posiblemente me hacen buscar ayuda en otro lado y olvidar la vida
de oración. Y sabe que esto causa tristeza al espíritu. ¿Sabe cómo funciona? El espíritu comparte el dolor con Dios, con el Padre, por la incredulidad y la falta de oración de su pueblo. Cuando permanecemos en oración, queridos, querida congregación, queridos miembros, queridos amigos, visitantes, fieles, queridos jóvenes, queridos niños, cuando permanecemos en oración, seguramente se manifiesta la presencia de Cristo en nosotros. Seguro. A través de la oración, el Espíritu Santo pronuncia esperanza para usted y para mí. A través de la oración, el Espíritu Santo llega a nosotros como nuestro consolador. Produce paz en nosotros. Nos da descanso a nosotros y nos da descanso a nuestras almas. En estos días que estamos viviendo, en estos días que parece que todo está perdido, que parece que estamos siendo dominados por el sistema, nuestra oración debe ser: Espíritu Santo, manténme en comunión cercana con Jesús. Clamar al Espíritu Santo, que no permita descuidar mi tiempo a solas con aquel que ama mi alma y que me mantenga de rodillas. Entonces conoceré el consuelo del Espíritu. Ese es nuestro consuelo y nuestra guía hacia la oración. Y voy a concluir con 2 preguntas para usted, hermano. ¿Conoce al Espíritu Santo? Otra vez, hijo de Dios, ¿conoce usted al Espíritu Santo? Y tal vez usted me ha de decir sí. Y yo le pregunto, ¿cuáles son las evidencias que muestran o que hacen que usted conozca al Espíritu Santo? ¿Qué evidencias tiene usted que son producto de la obra del Espíritu Santo? Si usted no conoce al Espíritu Santo, escuche por favor. Hermanos, los cambios reales, jóvenes también, escuchen, ¿ya? Los cambios reales en la vida, actitud, carácter, comportamiento, testimonio, madurez, etcétera, etcétera, esos cambios reales en ese tipo de cosas son muestra de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Si hay cambios en su vida, en su carácter, en su testimonio, en todo su ser, si hay cambios de dirección de vida, significa que el Espíritu Santo está obrando. Pero ¿sabe una cosa? Muchas personas se preocupan por lo que está pasando en otras personas. Lastimosamente vivimos así. Estamos preocupados por lo que está pasando en otras personas o por lo que el Espíritu hace en otra persona. Y es bueno, no es malo, pero nuestro enfoque está solamente así. Ahora, yo quiero decir, nosotros, hermanos, no conocemos al Espíritu Santo, no conocemos a Dios, no conocemos a Cristo por los cambios que Él hace o ha hecho en otra persona. Dice la palabra del Señor que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo único que nosotros podemos ver en otras personas son reflejos de que el Espíritu está trabajando, de que está haciendo algo. Pero nosotros no conocemos al Espíritu por otras personas. Solamente es posible conocer al Espíritu Santo por su obra en mi propia vida. El Espíritu da testimonio a mi espíritu, ¿sí?, de que somos hijos de Dios. Es la obra del Espíritu que me ha hecho volver a los pies del Salvador.
Y créanme, hermano, cada persona aquí presente, cada uno de ustedes aquí en esta mañana necesitan la obra del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros necesitamos a Cristo. Porque Cristo hizo su obra por mí, va al cielo, pero envía a su Espíritu. Necesito a Cristo para recibir o para tener al Espíritu Santo morando en mi vida. Entonces, si tiene al Espíritu, tiene consuelo y es guiado a una vida de oración. El Espíritu Santo, hermanos, no es solamente aquello que provoca en usted emociones. No es solamente aquello que le hace a usted vivir cosas que son, podemos decir, extraordinarias. El Espíritu Santo es algo real. Es algo real, que no viene en un momento de éxtasis nomás. El Espíritu Santo está con nosotros. Y por eso quiero leer otra vez nuestro versículo 16 del capítulo 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, no para que venga una vez. Y termino con esto. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y hemos cantado los frutos del Espíritu. Eso debe tener cada hijo de Dios. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez agradecemos por su obra en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Tu Hijo Jesús fue al cielo, pero desde allí, Señor, desde su partida nos envió al Consolador, al Espíritu Santo que está con nosotros para siempre. Que busquemos, Señor, esta realidad, que busquemos esa obra del Espíritu Santo, para caminar, Señor, conforme a tu santa voluntad y para vivir de acuerdo a lo que tú has establecido en la vida. Pedimos, Señor, que nos guardes en este día y que nos traigas también para escuchar tu palabra otra vez en la tarde. Que bendigas cada proyecto que tenemos como iglesia, pero también como persona, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, todos los proyectos que trazamos en la vida, Señor, que todo esto venga al lado de una vida cerca de ti. Te agradecemos, Padre, porque entendemos cómo tú obras y sabemos, Señor, que tú eres real, verdadero, y que provoques cambios reales en nuestras vidas, como fruto, como producto de tu obra, Señor. Bendice esta congregación, bendice también nuestras actividades acá en la iglesia. Pedimos también que bendigas nuestra visita del día miércoles por parte del Clasis de la misión, de todas las iglesias, de los líderes. Señor, que tú bendigas este tiempo para crecimiento también, para mirar si hay cosas que no están bien en nuestras vidas, que la iglesia también pueda participar en esto, Señor. Y en todo esto rogamos su presencia. Que nos guarde, Señor, grandemente. Pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y también dejamos en ti nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.